Carlos, de ese discurso de Keller? Bueno, a mí me llamó la atención que el Fondo Monetario es un instituto financiero. Es un instituto que atiende a la moneda, atiende al gran dinero, atiende a lo que pasa con los créditos y casi siempre con las crisis que sufre periódicamente el sistema. Es una especie de bombero, así trabajó durante todo el periodo de Candace, ¿verdad? El Michel Candace, el gran bombero del planeta, fue el Fondo Monetario que acudía donde había un problema y ponía sus condiciones, no del todo compartidas, imponía sus condiciones, pero llevaba lo que importaba, que era dinero grande. Eso se interrumpió con el cambio del gobierno americano, porque la tesis republicana actual es que la comunidad internacional no va a financiar a los problemas individuales de los países. Y si hay algún ejemplo grande para eso es el de Argentina. No reúne las condiciones, no tiene apoyo. Eso no había sucedido nunca. La tesis la empezó a exponer Paul O'Neill, y acá lo tratamos, que es el secretario del Tesoro. Es decir, Argentina tiene una obligación anual de pagar 11.000 millones de dólares. Ahí nos viene a pedir plata prestada, no puede devolver lo que ya debe y piensa que le vamos a dar más para que deje de devolver también lo que le damos. No, primero tiene que ponerse en condiciones de producir, primero, por supuesto, reconfigurar su deuda, ¿no? Hacerla pagable, porque 11.000 millones de dólares Argentina no puede pagar en ninguna situación. Vamos a ayudarla en eso, como dijo Paul O'Neill, vamos a ayudarla si ella se ayuda. Después de haber dicho que la Argentina hacía 70 años que estaba en crisis. Bueno, esa es una posición, y es grave porque dejaron caer a Argentina, y lo que es más grave es que la dejaron caer y que en el mundo no pasó casi nada. El mundo sigue andando. Nosotros recibimos un sogazo muy importante porque estamos al lado y somos un país muy parecido y muchísimo más chico. Pero al mundo no le pasó nada grave. Esto no es la crisis del sudeste asiático, ni es el problema de México cuando estalló. Quiere decir que esta va a ser una política que va a estar asentada. Tenemos que saber cuáles son las reglas del juego. Ahí se cerraron cosas muy importantes y la política de Bush es tan terminante y cruel y dura como en todos los demás aspectos. Pero en el discurso de este señor, de Herr Keller, empieza con un cambio radical, porque el Fondo Monetario asume funciones que no había tenido hasta ahora y de una materia diferente. O sea, a ver, sobre la marcha mismo de ese cambio que se habría dado en los meses anteriores a partir de la asunción de George Bush como presidente en Estados Unidos, se produce otro cambio, dices tú. Emiliano, pasa esto. Si la posición es... No, él se refería a la posición de Bush. No es otro cambio, es otro enfoque hecho por otro personaje. Sí, esto es parte, para mí es parte de una nueva filosofía con que se maneja esto. Ajá. Si usted solo va a obtener dinero cuando lo pueda devolver, yo me tengo que ocupar, y Paul O'Neill lo dijo de entrada, de que usted pueda ganar dinero. Ajá. Entonces, el Fondo Monetario dice, ya lo dice una claridad, es la primera cosa que propone Keller. Lo primero que dice es, el intercambio comercial es la vía más importante para la autoayuda. Genera ingresos y disminuye la dependencia que provocan las ayudas externas. Dependencia que hoy pesa sobre los países pobres. Y además crea situaciones de ganancia para todos. Debemos trabajar ambiciosamente para abrir más mercados y eliminar poco a poco los distorsionantes subsidios que existen en los países industrializados. Para mí, esto es una encare totalmente diferente. Está en la línea de Jorge Valle. Pero es que es evidente que está en la línea de Jorge Valle. El gran propagandista de esto fue Jorge Valle. Y yo creo que Jorge Valle, que habla alemán muy bien, se ha entendido con este alemán en Monterrey muy bien. Sí, no te quepan una duda, porque además se sabe eso, que habló en alemán mucho con tiempo, él. Porque además este alemán es brasileño, ¿no? Sí, pero este párrafo... Pero debe ser de colonia alemana. Sí. Pero este párrafo a mí me parece, el último razonamiento es Dios te oiga. Porque una cosa es proponerse esto y otra cosa que los países supriman los subsidios y abran su mercado.
Pero es un enfoque nuevo y parecería que el fondo se propone hacer una cosa. Y es al pie de la letra de la tesis uruguaya, que viene desde el año 50. Esto viene desde Luis Valle, esta pelea. No nos den plata, dennos mercados. No nos den plata, dennos mercados. ¿Qué dice este señor de entrada? El intercambio comercial es la vía más importante. Antes de continuar, porque los otros contertulios, por supuesto, quieren intervenir, les digo a los oyentes que el discurso completo de Urs Keller, al que estamos haciendo referencia, va a estar a disposición ya mismo, ahora en la mañana, en el sitio web de El Espectador, espectador.com. A ver, María Elena. Un comentario breve. Es que en realidad también el discurso dice varias cosas en la letra y otras en entre líneas. En la letra, en el párrafo siguiente, un poquito más adelante, también dice cosas que seguro que el doctor Jorge Valle no, en este momento por lo menos no le interesa, que dice que hay que eliminar de a poco las distorsiones de los subsidios, plantea, cosa que acá se ha implementado, y también reducir las barreras que impiden el intercambio, en un momento donde en el Uruguay, tal vez con una cuestión muy coyuntural, se están imponiendo barreras arancelarias que entran en contradicción con el propio modelo. Entonces, yo creo que el problema... bien metida. No, yo creo que hay un problema que trasciende mi conocimiento, y acá hay expertos sobre ese tema, pero que es un problema que desde el análisis más político uno tiene que hacerse, que es, bueno, ¿cuál es el margen para algunas decisiones políticas o proyectos políticos cuando se enfrentan a coyunturas económicas concretas? María Elena, yo había observado mucho eso, lo había visto cuando dijiste, me causó... Y era benévolo y no lo quería mencionar. Me causó una gracia. Yo encaré lo que él dice en este párrafo. Acto seguido dice eso, pero está pegado a este párrafo. Está pegado. Y es contradictorio con lo que acaba de hacer el Uruguay con la Argentina. Pero yo pienso que es comprensible para cualquiera que un país en situación de salvataje, como está el Uruguay está perdido. Lo que tenemos que entender es que este país está perdido, porque nadie puede perder el 40% de las exportaciones de un año para otro. Eso es una cosa insostenible para cualquier comunidad. ¿Qué margen de acción hay más allá de los grandes modelos y de las grandes propuestas? Entonces yo pienso que esta es una decisión como la que toman los capitanes de un barco cuando un barco se hunde. Nosotros no terminamos de cobrar conciencia. Las cosas graves que pasan en los países, se ven después los historiadores, las ven después, las dicen. Cuando se viven, la gente piensa en otra cosa. Pero este es un país que se hunde. Y esto es una verdad grande como la... ¿Cómo no va a tomar esa medida si la Argentina está vendiendo, llena los supermercados uruguayos de mercadería a la mitad de precio? Sí, y aclaremos, incluso la Cámara Nacional de Comercio, que ha estado formulando en las últimas semanas apelaciones muy firmes a propósito de las ventajas de la apertura comercial, de la apertura al mundo. Incluso los directivos de la Cámara de Comercio han declarado que estas medidas que ha tomado en estos días Uruguay no forman parte de lo que a ellos les preocupa, porque entienden que son medidas coyunturales. Claro, claro. Es cierto. Nosotros estamos esperando la hiperinflación argentina, que a la larga o la corta tiene que venir, ¿no? Sí, yo quería... yo quería hablar antes que vos empezás a mandar los misiles, porque me los veo venir. Simplemente, en forma modesta, quiero destacar que hay otros temas, además, porque hay una referencia al tema de la miseria, y hay una dura crítica a la falta de ayuda internacional a los sectores subdesarrollados, donde los países no cumplen con algunas propuestas de los organismos internacionales, y uno de los que menos cumple es Estados Unidos, que está muy por debajo del 1% que en una época se aspiraba a llegar del Producto Bruto Interno, ¿verdad? 1% dedicado a la ayuda exterior, a la ayuda exterior, es decir, donaciones desinteresadas. 0.7 es el compromiso. Ahora, sí, en una época se aspiraba al 1, 0.7 como dice Walter, y Estados Unidos creo que está en 0.3. No, 0.1. Bueno, peor todavía, me estás ayudando. El único que está en el 0.7, creo que hay dos países que están en 0.7, sí, que son Francia y Holanda. Exactamente. No, y yo quiero destacar esto porque a mí no me cabe ni duda de que esto es un cambio importante en una política que ya había sido cuestionada. Walter se debe acordar, hace 4 o 5 años, el Japón
elevó al Fondo Monetario Internacional un informe mostrando la falta de adecuación de las políticas que aconsejaba a las realidades concretas de cada circunstancia. Es decir, trabajaba con eslogan generales y eso hacía un daño enorme. Ese informe no llegó a... Yo nunca lo vi completo porque el Fondo Monetario hizo una publicación media desguazada, pero se sabía que era una crítica muy dura iniciada desde el Japón. Y ahora veo que se toman principios que todos podríamos suscribir desde cualquier ángulo, ¿verdad? No. Y que se diga en ese foro, en ese ambiente, me parece que aparece ya como una crítica a la conducta de los países industrializados. Yo creo que es un aporte de este señor que no sé qué consecuencias tendrá. Eso es otro problema. Dice Horst Keller a propósito de la necesidad de aumentar la proporción del producto que los países desarrollados destinan a ayuda al desarrollo, dice: yo confío plenamente en que un mayor apoyo será posible si el público logra entender que esa ayuda es una inversión hacia la paz, una inversión hacia la estabilidad y una inversión hacia la prosperidad compartida por todos. Tesis que ha defendido Carlitos acá, referida a los árabes. A ver, ¿en qué sentido? No, se refiere, estoy seguro, a lo que Pinchas Habibi me dijo cuando estuve en Tel Aviv. Me dijo: la obligación nuestra, que somos más ricos, más evolucionados desde el punto de vista cultural y más fuertes, no es pelearlos, es ayudarlos, hacerles levantar el nivel, que es la única manera que podemos vivir en paz. Y esa es la tesis de Keller. Exacto. Hasta 9 para las 10, seguimos en la tertulia en perspectiva, hoy con María Elena Laornaga, Walter Cancela, Carlos Maggi y José Claudio Williman. Sigue la ronda. Walter hasta ahora casi no habló. No hablé porque no he podido meter una cuña. No es que no quisiera, que no podía. No, yo creo que hay varias cosas en este discurso, y a propósito de este discurso, varias reflexiones que uno puede hacer, ¿no? Yo creo que, en primer lugar, el Fondo Monetario ha venido cambiando de papel a lo largo de la historia. Es decir, el Fondo Monetario a esta altura tiene, si yo no me equivoco, 55 años de existencia, más o menos, ¿no? O sea, fue creado allá al final de la guerra en las conferencias de Bretton Woods organizadas por las Naciones Unidas, y junto con el fondo nació su hermano, digamos, el Banco Mundial, ¿no? Y esta organización, este Fondo Monetario Internacional, que es una organización intergubernamental de la cual el Uruguay es socio, ha ido cambiando su rol a lo largo del tiempo a raíz de los cambios que también ha habido en el escenario económico internacional. ¿Cuál fue y cuál sigue siendo, desde el punto de vista de su acuerdo constitutivo, la función esencial del fondo? La función esencial del Fondo Monetario es asegurar la estabilidad monetaria internacional de forma tal de que se pueda procesar los vínculos comerciales y financieros internacionales con fluidez, mejor dicho, y sin problemas de generación de crisis por prácticas antimercado, digamos, por parte de los países. Es decir, el Fondo Monetario Internacional es, en esencia, un fondo común que formaron los países con sus propias monedas, es decir, aportando al fondo sus propias monedas. Entonces, es como que acá nos pusiéramos de acuerdo: vamos a formar un fondo para tenerlo allí en caso de que alguno de nosotros tenga algún problema. Entonces, armamos un fondo entre nosotros, cada cual pone una cantidad de dinero, y cuando lo necesitamos, vamos y lo pedimos. Ahora, el resto le vamos a decir al que pide: bueno, a ver, ¿para qué lo necesitas y cómo lo vas a devolver, ¿no? Bueno, ese Fondo Monetario, que es nada más que eso, ha ido asumiendo funciones que van mucho más allá de ser simplemente un fondo de estabilización, un fondo para recurrir cuando hay problemas de balanza de pagos en los países, y se ha ido transformando prácticamente en una especie de rector, o más que de rector, de auditor de los prestamistas internacionales, porque los recursos del fondo no son suficientes
para hacer frente a las magnitudes de los desequilibrios que hoy se producen. Es ridículo la cantidad de recursos que tiene el Fondo Monetario frente a la posibilidad de una crisis como la de México de 50.000 millones de dólares o mismo la asistencia a Brasil de 40 y pico de mil millones de dólares. Cuando no los patrones, los regímenes de tipo de cambio fijo ya a mediados de la década de los 70, la función que ya no tenía mucho sentido tener un fondo de estabilización de monedas, porque sin tipo de cambio fijo no era necesario, fue adquiriendo cada vez más la función de auditor o de síndico de los prestamistas internacionales. Entonces hay que acordar con el fondo, aunque del fondo no se reciban préstamos, para poder acceder a préstamos de los mercados de capitales, de los bancos privados. Pero el problema que tiene el fondo es que cuando el fondo da sus préstamos, y solo era el fondo el que daba los préstamos, tenía la posibilidad de regular y de condicionar, digamos, el uso de los fondos, cosa que no lo tiene en esta oportunidad, en este escenario, porque no puede regular los bancos internacionales, porque no regula los mercados de capitales, y por lo tanto el fondo termina haciendo lo que dijo Carlos, saliendo como bombero, teniendo que salir como bombero, solo cuando fracasan los mecanismos de mercado, y que es muy fácil que fracasen los mecanismos de mercado en el medio financiero. Entonces, este cambio que surge y que Carlos lo trae a raíz de la Argentina, y le dice, bueno, Argentina tiene que hacer los deberes, si no le prestamos. Sin embargo, el Fondo Monetario, 2 años antes, estaba mostrando a Argentina como el mejor de la clase, como el que hacía mejor los deberes. Llevando a Menem, ¿no? a mostrar. Y además, no solo a la Argentina, también al sudeste asiático, también a Rusia, ¿no? Y todas esas cosas han fracasado. Entonces, hoy es necesario que el fondo cambie de cara, es necesario que el fondo cambie de orientación. Pero creo que el fondo le erra cuando se empieza a meter en problemas de comercio, cuando el fondo se empieza a meter en problemas de la pobreza, cuando el fondo se empieza a meter en todos esos temas, porque no son temas del Fondo Monetario. Y en todo caso, el Fondo Monetario se olvidó de todas esas dimensiones cuando condicionaba el acceso a las facilidades en el periodo de los 60, en el periodo de los 70, y después ya no, y después de la crisis de la deuda, en el periodo de los 80 para adelante, pero entre el 70 y el 80 el fondo no actuó porque los mercados de capitales actuaban solos, ¿no? Walter, No, pero además... tú no crees que, aunque no sea de los temas específicos del fondo, que es importante que una persona de la jerarquía de este señor en un ámbito internacional como fue ese, recuerde los problemas de la pobreza, los problemas del apoyo internacional? Me parece que es importante como tesis, ¿verdad? Y como esfuerzo de concientización. Me parece que es importante como que lo recuerde, pero lo que me parece razonable es que ocupe la mitad de su discurso cuando temas como la regulación bancaria internacional, cuando el financiamiento o el control de los flujos de capitales y todas esas cosas no aparecen para nada. Sí, yo creo que, sumándome un poco a tu posición, yo creo que hay, digamos, que observar si en ese proceso de cambio de rol del Fondo Monetario Internacional no hay también una controversia entre organismos internacionales que de repente se nos está escapando en el análisis. Yo creo que está apelando a cumplir un rol de fomento del desarrollo que no es su competencia originaria, como muy bien señalaba Walter Cancela, cuando en el fondo uno podría suponer que está apelando a que parte de esos recursos financieros destinados al desarrollo sean administrados en el fondo. Es una interpretación posible. Lo que sí quiero decir es que esa búsqueda de competencia o esa... digo, más allá del impacto moral y del impacto político que pueda tener la defensa de una propuesta de este tipo, también tiene que ser contrastada con lo que ha hecho el fondo hasta ahora, como dice él, ¿no? El Fondo Monetario ha sido responsable de una parte significativa de los problemas que señala, porque los problemas de la pobreza
Y los problemas de la crisis argentina también son producto de eso. El tema es que el costo lo paga Argentina. No tengo la menor y duda. la responsabilidad política la pagan los gobernantes No cabe argentinos ninguna duda. y la comunidad argentina, Ninguna duda. y no la paga el fondo. Entonces uno por lo menos podría decir, está muy bien lo que dice este señor, pero ¿qué competencia tiene Bueno, para hablar el Ah, no, presidente del Fondo no, Monetario eso Internacional? es un sin funcionario hacer- nuevo, no, yo- es un no, yo estoy de funcionario acuerdo. nuevo. Sin hacer una autocrítica sustantiva del rol hasta ahora jugado por el Fondo Monetario. Yo no estoy hablando de la competencia de él, sino me parece que hay un proceso de revisión de la propia función del fondo como Y está señalaba. en Marielena, crisis, ¿me permitís? sí. Sí. Yo pienso una cosa. Si nosotros descarnamos la situación y en vez de verla formalmente, la vemos materialmente, los que mandan en el fondo son los que ponen la plata grande. El Uruguay no mandó nunca en el fondo porque era un piojito en medio de un gran rebaño. Los que ponen la plata grande cambiaron su manera de pensar y traen Pero una política nueva. Carlos, eso se me escapó de que te lo iba a comentar también. Estados Unidos pone menos del 20% del capital del fondo. Pero que es bastante, ¿no? Menos del 20%, pero aún con menos del 20% tiene capacidad de veto en todas las decisiones. Oíme, yo no digo que sea justo ni que sea justo ni injusto. Digo que el hecho real es que Estados Unidos, por el porcentaje que tiene, por la plata que tiene, por el lugar que ocupa en la economía del mundo, manda mucho adentro del fondo. Claro que y manda. cuando Estados Siempre Unidos manda mucho. cambia su política, hay que atender a las cosas finas de por qué el cambio en el fondo. Yo pienso que es una cosa lógica, que si Estados Unidos piensa, solo se le puede prestar plata internacional a quienes la pueden devolver, Estados Unidos piense cómo hacemos para que los pobres devuelvan. Y entonces Claro, pero ves nos ahí- anuncia a nosotros, yo digo nada más que esto, eso nos anuncia a nosotros que una vieja tesis uruguaya que tiene 50 años, las peleas de Luis Valle para poder tener relaciones con China comunista, le llevaron a tener dificultades enormes en Estados Unidos cuando hizo la visita, lo acosaron. ¿Qué quiere usted con los comunistas? ¿Qué le va a vender a los comunistas? ¿Por qué va a tener comercio con los comunistas? Y Luis Valle contestó, yo le voy a vender todo lo que hay en el Uruguay menos el alma, textual. Y a mí me pareció que es una vieja tesis uruguaya que en este momento, porque le conviene, por razones de egoísmo y de utilitarismo, Estados Unidos se pliega a ella. Caramba, es un hecho para el lugar muy importante. Ahora, es interesante lo que dice Walter a propósito de si preocuparse por estas cuestiones, o mejor dicho, ocuparse de estas cuestiones, debe ser materia o no del Fondo Monetario. Quizás el problema es que lo que está fallando es la coordinación entre todos estos organismos que están en la vuelta y que participaron concretamente en la cumbre de Monterrey. Lo que está faltando es la coordinación entre el Fondo Monetario, el Banco Pero, Mundial, el Banco perdón, Interamericano de Emiliano, Desarrollo, pero la si el Organización Fondo Mundial del Monetario- Comercio. El Fondo Monetario ha estado dando consejos con orientaciones de un de formas políticas internas, políticas económicas internas que fracasaron. Yo creo que una revisión de este tema no es exclusivamente de su competencia, pero tiene un efecto impresionante sobre las cosas que aconseja. Pero además- Impresionante. además, eso. una cosa, Mire, Eso sí. la Sin duda. revista del fondo que me acaba de llegar, o sea, Finanzas y Desarrollo, me llegó hace 3 o 4 días. El primer artículo es cómo enfrentar los desafíos de la globalización. La globalización plantea problemas y el fondo, el artículo primero de esta revista que acaba de llegar dice cómo enfrentar los desafíos, porque la globalización es una realidad que no tiene, Yo no pienso- tiene arreglo, hay que enfrentarlo. Claudito, yo Y pienso está una cosa. impreso esto. Yo pienso una cosa. El adelanto de esta opinión puede ser el adelanto de otras opiniones. Yo no creo que el Fondo Monetario se esté tirando con lista propia. Lo que va a pasar con los otros organismos financieros, con el BID y con el Banco Mundial, es una nueva política. Esto es el principio de una nueva política. Piensan de otra manera. Van a condicionar su apoyo a que la gente haga esto. Pero el Banco Mundial y el Eso BID es lo que yo están pienso. proponiendo hace por lo menos unos 3 o 4 Y años. es interesante en ese Sí, sentido sí. el papel que jugó en esta ocasión las Naciones Unidas, convocando a todos estos organismos a Monterrey, convocando además a jefes de Estado de No nos países olvidemos- importantes del mundo y convocando también a las ONGs. Los juntó a todos. Claro. Los juntó a todos. Quizás Naciones Unidas tiene que hacer en esta materia, pese a que la propia Naciones Unidas está en crisis y tiene que reformularse, ¿no? Claro, lo que justamente, no olvidemos que el Fondo Monetario y el Banco Mundial son miembros del sistema de Naciones Claro, Unidas. claro. Es decir,
no son ajenos al Sistema Nacional de Salud. Claro. Y el tema de la coordinación, Claudio, es, yo no sé si fuiste vos que lo planteó, el tema de la coordinación entre los organismos. Yo lo mencioné al pasar recién. No, yo no. El Fondo Monetario y el Banco Mundial son organismos que reúnen sus asambleas de gobernadores al mismo tiempo. Están separados por pocas cuadras de distancia uno del otro en Washington y tienen además una ligación institucional que hace que no se pueda ser miembro del Banco Mundial si no se es miembro del Fondo Monetario. Entonces, eso hace que haya necesariamente una comunidad de políticas. Lo que pasa que han ido invadiéndose campos entre ellos, porque las burocracias trascienden muchas veces lo que son las direcciones políticas y hacen que, por ejemplo, en este discurso a mí me suene mucho es toda esta apelación a la pobreza, a la ayuda oficial al desarrollo y a la presencia más cercana del fondo, la necesidad de conseguir recursos para fortalecer la burocracia del fondo, ¿no? Qué peligro, ¿no? 10 y 5 minutos.